etapa, a esta segunda clase en realidad, de este cursito. Nos habíamos quedado un poco en la clase pasada, digo, sigamos teniendo la misma modalidad de clase, cuando quieran preguntar algo lo preguntan, me interrumpen, y me parece que también funciona de esa manera. Sí, estoy tomando asistencia, y quienes me siguen y quienes no me siguen, así que quienes no me siguen en las redes, no le vamos a dar su certificado. Ahí están, por si me quieren seguir, Rmusin y Romusin. Así que bueno, me gustaría por ahí terminar de cerrar un poco la idea de las cosas que vinimos hablando la clase pasada, en función de cuáles son las cosas básicas de una campaña digital. Digo, ya hablamos un poquito de comunicación política a grandes rasgos, y hoy quisiera por ahí como profundizar un poco más, y en las dos clases que siguen aún más con la cuestión digital, y sobre todo la importancia que tienen las campañas digitales, y sobre todo la importancia que tiene la buena praxis, por así decirlo, de los equipos digitales, ¿no? Básicamente, habíamos dicho que, o nos habíamos hecho la pregunta, ¿qué se necesita para una campaña digital? Y básicamente, habíamos concluido que toda campaña empieza por la investigación, ¿no? Digo, sea digital o no sea digital, toda campaña empieza por la investigación. Si no, estoy de alguna manera muy ciego a la hora de desarrollar mi campaña o desarrollar mi plan de comunicación, o ver si las ideas que quizás tengo y que quiero desarrollar y llevar a la práctica pueden ser aptas para el contexto en el que estoy viviendo, para el territorio donde me estoy desarrollando. Digo, muchas veces hay un montón de ideas, incluso ideas que pueden parecer hasta trasplantadas, que quizás no funcionan. Digo, son ideas que funcionaron bien, o estrategias que funcionaron bien en determinado lugar, y quizás para otro espacio u otro territorio u otro contexto realmente no funcionan. Digo, esta cuestión de que el contexto te determina todo sigue siendo como el mantra y el ABC de una campaña. Y ahí lo que tenemos que pensar nosotros cuando pensamos en investigación es, primero, ver qué investigaciones hay hechas, ¿no? ¿Qué tipo, hay alguna, cuando nos hacemos cargo, digamos, o cuando venimos ya, es como que venimos sabiendo un poco de qué va la cosa, de qué va el territorio, de qué va el político, cómo es el contexto, pero cuando quizás entramos a una campaña desde cero, de cara a, no sé, 6, 7 meses adelante, lo primero que tenemos que hacer es ver, bueno, a ver qué hay. ¿Qué hay hecho? ¿Qué hay cualitativo? ¿Qué hay cuantitativo? Y en el fondo hay acá como una especie de grieta también, por así decirlo, porque muchos, por ejemplo, cuando no hay suficiente información o entramos medio ciegos, prefieren algún tipo de investigación más cualitativa, para tener como algunos insumos para sacar, y de ahí empezar a estructurar las cosas. En cambio, otros prefieren un poco más de información cuantitativa, y sobre eso empezar a estructurar las cosas, y después, si necesito algo mucho más particular, nada, salgo a hacer algo cualitativo, tipo un focus group o lo que sea. Realmente no hay una fórmula. Algunos dirán, no, primero lo quanti, no, primero lo quali, qué sé yo. Me parece que en líneas generales las dos cosas funcionan, y las dos cosas funcionan al mismo tiempo, y las dos maneras de investigar o de obtener información son válidas y nos dan distintas cosas, con lo cual deberíamos pensar siempre en una campaña, pensar en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Sé que no es fácil, porque sobre todas las cosas eso tiene un costo, y a veces no son los costos que se puedan afrontar, entonces hay que elegir la manta corta. Bueno, no me van a hacer elegir en este preciso instante, pero digo, bueno, depende de la circunstancia,
habría que ver qué decisión tomamos. La campaña tenía como 4 patas: la investigación, el conocimiento, la organización y los recursos. Investigación ya lo dijimos, conocimiento tiene que ver con esta cuestión del know-how, el saber cómo, ¿no? Cómo hacer las cosas, tener equipos que sepan cómo hacer las cosas, no solo los equipos, digo, desde por ahí nuestro rol de consultores, que en el fondo siempre estamos como con una mirada desde arriba, sino los equipos locales también tienen que saber hacer las cosas, porque si no es realmente muy, muy complejo y se hace todo cuesta arriba, ¿no? Es como que el consultor, que si bien baja con su equipo y con sus recursos, tiene que empujar la campaña desde abajo. Y la verdad que a veces es medio complicado, es medio tedioso. A veces incluso si no tenés recursos, se hace como muy, muy cuesta arriba y no te terminan saliendo las cosas como deberían salirte, justamente por no tener las personas en el territorio apropiadas. Después, obviamente, la organización, que tiene que ver con también está un poco vinculada con la cuestión de los recursos, y con la cuestión del conocimiento, porque digo, yo tengo que tener cierta organización que contenga, ¿no? mis acciones de comunicación y mis desarrollos, y obviamente tengo que tener recursos, tanto recursos monetarios como recursos humanos, pero principalmente para una campaña digital tengo que tener recursos monetarios. Las campañas digitales gratis no existen. ¿Por qué? Porque básicamente las plataformas digitales o las redes sociales, digo, en el fondo tenemos 2 grandes jugadores acá, que son Google y Facebook. Básicamente, sin plata no empujan las cosas. Y esto es así, a menos que tengas unos niveles de tráfico orgánico, nivel, no sé, Messi, que Messi cualquier cosa le funciona, porque es Messi o Cristiano Ronaldo, es la persona que más seguidores tiene en Instagram. Pero digo, por lo general, desde nuestro humilde lugar, desde la política, digo, humilde pues no somos ni Cristina, ni Mauricio, ni nadie con esas características, siempre tenés una cantidad de seguidores más o menos promedio, que lo viniste haciendo medio a los tumbos, pero lo viniste haciendo. Entonces, en ese sentido, vos tenés que ser consciente de alguna manera de las limitaciones que tiene lo orgánico de tu red y tenés que ponerle plata. De hecho, deberías ponerle plata siempre, 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 cosa que cuando llega la hora de la hora, que en líneas generales es una campaña cada 2 años, por lo general, seas candidato, candidata, o estés empujando y apoyando, en líneas generales, la publicidad tiene también una limitación, ¿no? O el crecimiento de tus redes a fuerza de recursos también tiene una limitación. Entonces, si vos venís haciendo las cosas más o menos bien y decís, bueno, quiero poner un palo de dinero, 1.000.000, de la moneda que sea, en las redes, decís, bueno, listo, lo divido por 12 y voy poniendo paulatinamente. Ahora, si viene la campaña y vos vas más o menos armando tus cosas y llega un mes antes de la elección y decís, quiero poner 1.000.000, va a llegar un momento donde te va a sobrar plata. Digo, pues no vas a gastar ese 1.000.000, o si no, lo vas a malgastar. Digo, acá lo importante es no pushear demasiado, porque en realidad no vas a tener los resultados que querés tener. Digo, de alguna manera me parece no, lo que se suele hacer y lo más lógico y sensato es dividir en 12 meses mi inversión publicitaria en redes sociales y aprovechar ese tiempo, perdón, para que crezcan las redes de manera más normal, más... no es el... Perdón, tengo un mouse acá que es medio polémico, porque con solo pasar el dedo por encima ya me cambia el slide. Digo, es mucho más natural el crecimiento y mucho más efectivo, ¿no? Yo por ahí, si pongo pauta dividida, que trato de meterle 6 millones de pesos en una campaña en 30 días. Y la verdad que
las plataformas también tienen un límite, sobre todo porque el tema de la publicidad en redes sociales es una especie de subasta. Una vez lo hablaba con un amigo que trabaja en Facebook. En el fondo es una especie de subasta. Entonces vos estás subastando espacios dentro de la plataforma contra otros políticos, contra otras empresas. Entonces, qué sé yo, estás compitiendo con Coca-Cola, por ejemplo, en publicidad digital. Porque en el fondo la limitación, de alguna manera, es finito. Vamos a mantras para una campaña digital exitosa. Yo cuando a veces pongo este slide, me replanteo si debería estar o no. Y a veces digo que no, y a veces, la mayoría de las veces digo que sí. Porque aunque parezca obvio, a veces no es obvio. Entonces, a veces entro a campañas que no tienen ni una idea de planificación, ni de la campaña, ni de la planificación digital, ni las campañas digitales. Che, pero bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son nuestros segmentos? ¿Qué inversión de publicidad tenés pensado? ¿Qué tipo de mensaje tenés pensado? Y me dicen, no sé, pero hiciste un detalle de lo que querías, a dónde querías ir. No, mirá, eso lo vamos haciendo, porque en la medida que vamos haciendo cosas, las vamos subiendo. Y tenés algún detalle de en qué redes querés estar, en qué redes no querés estar, cuáles son tus objetivos. No, bueno, sí, pero no. Parece una obviedad, pero la mayoría de las veces estas cosas, la planificación no pasa. Segundo, que sea organizada. Digo, de alguna manera tenemos que tener determinada organización. Un político importante de este país decía, la organización vence al tiempo. Digo, de alguna manera yo tengo que tener responsables, tengo que tener como núcleos de trabajo que interactúen permanentemente, tengo que organizarlo. Digo, el problema es que muchas veces en el fragor de la batalla terminan haciendo todos todo, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a complicar las cosas, ahí es donde no se empieza a llegar. Digo, esto lo planteo en campañas que son campañas de alguna manera chicas o de mediana escala, digo, incluso hasta campañas provinciales suelen tener cierto caos. Digo, en campañas nacionales hay caos, pero hay un caos un poco más organizado, y digo, hay establecido, hay más pautas establecidas. Pero en líneas generales, las campañas locales, y creo que la mayoría de ustedes son de alguna manera representantes locales de la política, tienen esas falencias, ¿no? Entonces es como que van todos atrás de la pelota pensando en que, bueno, y ahí estamos, y subimos la foto, y esto y lo otro. Pero no hay determinados protocolos de campaña, determinados manuales de campaña para decir, bueno, che, las fotos van con este determinado tratamiento, este determinado filtro, este determinado ángulo, este es el enfoque, este es el tono. Entonces, digo, organizar es algo realmente en campaña importante. No siempre se logra con el grado de precisión que se debería, pero lo importante es que por lo menos haya alguna intención de tener una organización. Y tercero, tiene que ser estratégica, porque básicamente yo tengo que saber a dónde voy a llegar, qué es lo que quiero, qué es lo que pretendo. Digo, tiene que tener objetivos claros, digo, que tienen que salen de la planificación, porque yo puedo tener una planificación bastante acotada y medio como exploratoria. No, tiene que tener cierto norte estratégico, cierta, digo, y no puede ser un objetivo ganar la elección, porque obviamente estás acá para ganar la elección. Digo, como objetivo tenés que tener llegar a X cantidad de seguidores, establecer determinados parámetros. En el mundo digital, por lo general, hay como
el final de toda campaña tiene que ver con lo que se llama la conversión, ¿no? O el famoso embudo de conversión. El embudo de conversión, que después lo vamos a ver, pero se los spoileo un poquito antes, tiene que ver con una acción determinada que yo quiero lograr en esa campaña digital. Entonces, por ejemplo, si yo vendo botas, mi conversión, digo, después que bombardea a ese cliente permanentemente, mi conversión tiene que ser o que realice la compra o que de alguna manera las botas X las ponga en el carrito. Como para decir, ya las tengo en el carrito, las tengo en mi sitio digital de compra, ya las tengo listas para cuando, no sé, cobro el aguinaldo, me clavo las botitas. Entonces, en algún punto, las conversiones en términos de campañas digitales suelen ser más complicadas. Digo, la conversión es el voto. No, digo, puede que sí, puede que no, es el objetivo final, pero yo no voy. Yo no puedo verificar si esa persona me vota o no me vota, porque no estoy con esa persona en el cuarto oscuro, ni tengo ningún tipo de sistema para chequear que esa persona me votó. Entonces, yo lo que tengo que hacer es planificar una conversión, es decir, es esa acción que quiero que haga la persona, decir, bueno, que comparta, la conversión puede ser que comparta todas las publicaciones o que haga comentarios en todas las publicaciones. Al hacer comentarios en todas las publicaciones, eso me gana posicionamiento, me gana en el engagement, me gana en la visualización, me gana en las propias burbujas. Entonces, los amigos de esa persona van a ver que esa persona le puso like a determinadas cosas. Digo, esas son las cosas que uno tiene que planificar. ¿Perdón? Y en el caso de una acción de gobierno puntual o de un programa de gobierno. Mirá, en el caso de una acción de gobierno, perdón, yo creería que es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Lo que vos tenés que ver ahí es qué tipo de... A ver, en la comunicación de gobierno es todo como mucho más lento, está como mucho más ralentizado, pero vos tenés como muchas más cosas, ¿no? No sé, tenés 10, 20, 30 políticas públicas que están dando vueltas en simultáneo. El tema es que vos tenés que decir, bueno, a ver, sobre qué quiero apuntar, ¿no? Digo, yo soy un intendente que estoy bien enfocado o bien valorado por el tema de las obras. Entonces, puedo decir que mi conversión tiene que ver con toda la comunicación de obras que yo pongo, que sea como la que mejor porcentaje de engagement tenga, ¿no? Mayor interacción, mayores comentarios positivos. Si tengo algún portal, digo, muchas veces, por ejemplo, en algunos casos hicimos como una especie de mapa de la obra pública, ¿no? Con algunos clientes. Entonces, ese mapa de la obra pública accedes a través de un link, ¿no? Entonces, nuestra conversión era que accedan al mapa de la obra pública, ¿no? Que era un link que entraban y hacían clic en ese link, ¿no? Y esa fue una conversión y a nosotros nos resultó muchísimo. No sé, dejar el link de la municipalidad y que hagan clic, y vos sabés si esa persona en ese botón que vos pusiste dentro de tus redes sociales hizo clic y fue redireccionaste el tráfico, ¿no? Me parece que por ahí van los tiros en la comunicación de gobierno. Perfecto. Daniel, ¿no? ¿Vos me preguntaste? Hugo. Hugo. Pues acá tengo como raro, hoy el Zoom hace lo que quiere. Porque me aparece como que me está hablando Daniel, pero sos vos, Hugo, el que... Acá. Sí, ok. Perfecto. Sí, no está Bueno, marcando el rectángulo, como que el que está hablando. exacto, sí, aparte lo tenía en Daniel y la imagen de Hugo me había quedado congelada. ¿Por qué, Hugo? ¿Vos trabajás en gobierno o en algún lugar particular? No, sí, trabajo en gobierno y estuve mucho tiempo y sigo trabajando un poco ligado también
a la parte legislativa en este momento. Sí. Bueno, ahí en lo legislativo, por ejemplo, digo, depende de dónde te posiciones vos. Pero, porque lo legislativo también es como muy particular. En el fondo, cuando vos Lo legislativo es un poco más complicado porque no tenés acciones directas para mostrar. Entonces vos tenés que mostrar proyectos. Exacto. Y ahí se complica. Exacto. Digo, ahí se complica, pero también está, por un lado, piola. ¿Por qué digo que está piola? Porque vos no tenés, digo, desde lo legislativo, vos no tenés esa responsabilidad diaria de hacer cosas. Digo, la tenés, pero no la tenés tan marcada en el inconsciente de la gente. Entonces, que vos estés en sesión, ya estás haciendo cosas. ¿No es cierto? Entonces, o participando en una sesión, ahí me parece, primero me parece que la comunicación legislativa explotada. Digo, creo que hay como una oportunidad grande desde la comunicación política para trabajar la cuestión de la comunicación legislativa. Y en el fondo, ahí me parece que habría que trabajar cosas con un poco más de sustancia que simplemente trabajar la diaria. Es decir, estamos presentando este proyecto, estamos haciendo esto. Me parece que estaría bueno por ahí pensar la comunicación legislativa desde un lugar mucho más macro y hablar de las cosas que se están debatiendo en este momento en materia legislativa en la Cámara donde estés, o en el Consejo Deliberante, o en lo que sea. Sí, sí. Digo, puede ser interesante, y quizás ahí la conversión tenga que ver con por ahí redireccionar el tránsito o el tráfico a una página personal que opere como una especie de blog 50, personal ¿no? de esa persona. ¿Cómo? 30. Hola, hola. Mari, necesito que se calle, por Hola. favor. Hola, hola. Hay un micrófono abierto ahí. Ahí está. No sé, y lo perdí a Hugo aparte. No, estoy. ¿Estás? Ok, bueno. Hoy es un día Sí. particular. Redireccionar a un blog personal o a una Sí, página. no te estaba viendo. Digo, Pero no te por ahí quiero la conversión caer es. y... Sí, le pones un botón dentro de Facebook que te permite poner un botón para una acción determinada y la direccionás a tu blog personal. Pero me parece que está súper interesante esta cuestión de poder contar qué está pasando en ese momento en la Cámara, ¿no? ¿Qué temas? Digo, por ejemplo, ahora el debate de la boleta única. Es un debate re interesante. Sí. Y si nos quedamos solamente con lo que dicen los diarios, es complejo. Hoy, por ejemplo, veía algunos hilos de Twitter súper interesantes al respecto. Y me parece que es una información que tranquilamente la ciudadanía adoptaría de muy buen gusto, ¿no? Así que me parece que va por ahí los tiros en la comunicación legislativa. Tengo dos personas. No sé quién levantó primero, si Macarena o Liora. Macarena, te escucho a ti. Acá. Perdón si lo que voy a decir nada que ver, pero me parece súper interesante también lo que planteaba Hugo con respecto a la comunicación digital desde el ámbito legislativo. Y me lo imagino un poco, no sé si no tiene nada que ver, yo me lo imagino similar también a lo que puede ser la venta de un servicio, de algo intangible, digamos, comunicar mucho también desde el beneficio, contando, digo, lo que se va a comunicar es un proyecto, obvio, no la diaria del laburo en la legislatura, pero sí me imagino a la hora de comunicar un proyecto algo muy parecido a vender un servicio o algún bien intangible. En líneas generales, casi toda la comunicación política transita sobre la venta de esos intangibles, ¿no? Porque en el fondo está bien, vos estás vendiendo una ruta, pero estás vendiendo mucho más que una ruta que tiene que ver con la venta de un proyecto político que se asocia automáticamente a determinadas acciones. Sí, coincido con vos. Me parece que digo,
por ahí estoy spoileando unos cuantos slides, y sobre todo en la última sesión del curso. El tema es qué información le das vos al ciudadano, ¿no? En última instancia. Entonces, ¿para qué le das esa información? ¿En qué grado o en qué medida esa información que vos posteás desde lo digital amplía el conocimiento, mejora la calidad democrática, le amplía su background acerca de determinada actividad vinculada a la cuestión política o a la cuestión estatal? Y en el fondo, si vos haces, y no quiero generalizar, pero sí porque lo estudio, digamos, si vos haces un repaso por la gran mayoría de las redes de las cuentas políticas, no pasa nada de eso. O sea, vos ves, por ejemplo, perdónenme si hay alguien... Son muy feas. ¿Cómo? Son muy No feas. solo que son feas, ojalá fuesen solo feas. El tema es que no dicen absolutamente nada. Si vos agarrás, insisto, no quiero ofender a nadie, pero agarrás la cuenta del jefe de gabinete. El jefe de gabinete. A la sazón, el jefe de gabinete de mínima, es el jefe de la Administración Pública Nacional. Digo, técnicamente, todos los ministerios cuelgan del jefe de la jefatura de gabinete. Es el hombre que dirige los destinos de la Administración Pública Nacional. Es el hombre que puede reasignar y redistribuir políticas públicas, más allá del presidente, ¿no? Porque con los fondos reservados de jefatura de gabinete, vos podés reordenar y redistribuir el flujo de dinero. Y si vos agarrás la cuenta del jefe de gabinete o de los últimos jefes de gabinete, excepto Marcos Peña, porque a Marcos Peña se le pueden criticar un montón de cosas, pero no su impericia en la comunicación, digo, le guste a quien le guste. Vos lo ves a Mansur sentado, siempre sentado. O sea, 1000 reuniones. Estamos acá reunidos con tal o cual. A los 5 minutos, estamos reunidos acá con tal o cual. Vos agarrás las redes de Mansur y son todas iguales. Todas iguales. Digo, todas las redes son iguales, todas las fotos conceptualmente son iguales. Es él sentado en su mega oficina, con mucha luz y alguien al lado. Digo, es todo igual. Y encima, cuando ponen y hacen los copy, o el copy, se corta la mitad de la información. Y la gente se aburre de mirar gente sentada, reunida. Entonces, en ese sentido, vos tenés que tener un contenido atractivo, que de alguna manera informe, que de alguna manera amplíe el conocimiento. Digo, a mí se me ocurrirían 1000 cosas para poner en la cuenta Mansur. De hecho, también como herramienta preventiva, contar cómo funciona la administración pública. Digo, ¿cuánto sabemos de cómo funciona la administración pública nacional, provincial y municipal? Muy poco. Digo, yo lo sé porque soy licenciado en administración pública, puntualmente. Pero el 80% de la gente no sabe cómo funciona la administración pública. Y después el problema que tenés, por ejemplo, es que tenés determinados medios que te dicen, uy, mirá, la jefatura de gabinete compró, no sé, a una empresa de remis 2 millones de pesos en remises. ¿Y eso está bien o está mal? Digo, porque quizás 2 millones de pesos en remises sea poco para el trabajo que hace la jefatura de gabinete. Digo, es un caso ficticio, no es que realmente se compraron 2 millones de pesos en remises para jefatura de gabinete. Pero eso es lo que uno tiene que tener claro en esa. Si vos explicás cómo funcionan los hilos de la administración pública, cómo funciona la construcción del presupuesto, digo, para saber cómo se asignan las partidas presupuestarias, digo, y es algo que a la gente le puede llegar a interesar, y también puede ser algo interesante para una comunicación provincial o para una comunicación municipal. ¿Cómo se arma el presupuesto municipal? Digo, y ahí lo empalmás con un presupuesto participativo. Digo, sin que sea una fantochada, porque muchas veces... Una suerte de labor docente. ¿Cómo? Una suerte de labor docente. Exactamente. Pero porque como siempre... A veces nos pasa, por ejemplo, cuando leemos algún diario,
que el que escribe supone o presupone que el que lee tiene ciertos conocimientos o da por sentadas ciertas cosas que no todo el mundo tiene. No, es aún, Alejandro, es aún peor. Es aún peor. Las noticias de los medios masivos de comunicación se filtran en esos vacíos y en esos supuestos. No, por supuesto, estoy hablando de la mejor buena voluntad. O sea, estoy hablando de la mejor buena voluntad. En líneas generales, a ver, les cuento un ejemplo muy puntual, en un tema picante y polémico en estos momentos y hace ya unos meses. Hace un mes, creo que fue el sorteo del Mundial, más o menos, un mes y medio, el sorteo de Qatar. Feynman publica en su programa una foto de Goicoechea y Claudio Martínez. Goicoechea, el ex arquero de la selección, y Claudio Martínez, que es el director de Canal 7. En líneas generales, Canal 7 TV pública, ¿no? Una semana antes, o sea, era un lunes, ellos estaban el lunes y el sorteo era el viernes. Entonces Feynman no tiene mejor idea, que le viene pegando, y con justa razón, a los medios públicos, y sobre todo a Rosario Lofrano, de decir, mira, están una semana boludeando en Qatar con la tuya, ¿no? Y por experiencias pasadas, que me involucran directamente, tengo cierto conocimiento de cómo funcionan esas cosas, y en realidad estaban negociando los derechos de la televisión pública para el 2022, para el Mundial. Y esas negociaciones son realmente negociaciones muy complejas, que llevan mucho tiempo, muchas idas y vueltas, y en líneas generales, casi todas las personas habían ido una semana antes para negociar o para terminar de cerrar esos acuerdos de derechos, ¿no? De todos lados. El de la BBC también fue una semana antes, porque hay reuniones determinadas que tienen que ver con qué podés pasar, cuáles son los contenidos que te dejan ver o que te dejan pasar por medios digitales. Muchas veces pasa que vos comprás los derechos, pero no los derechos digitales, porque los derechos digitales se los venden a otros canales. Entonces vos no podés pasar los partidos que vos emitís por medios digitales, a menos que tengas una licencia. Bueno, es como un entramado muy complejo el tema de los derechos, ¿no? E involucra mucha guita. Y para la opinión pública, se están yendo una semana con la nuestra. Están boludeando una semana con la nuestra. Digo, eso es un caso muy puntual. Y pasan un montón de otras cosas vinculadas a la cosa pública y al desarrollo de políticas públicas que operan en vacíos de la gente, que la gente no conoce, y ahí es donde empiezan a como a meter un cuchillo en la grieta y después termina siendo una especie de sangrado que vos cuando querés salir a explicar es realmente muy complejo. Sí, a mí también se me ocurre el ejemplo cuando se habla, por ejemplo, de la depredación del mar argentino, cuando hablan de la milla 201, cómo el Estado argentino no hace nada, no legisla la milla 201, y el Estado argentino tiene un límite de 200 millas, y más allá de las 200 millas no puede hacer más nada. Entonces, totalmente. Es algo muy básico, pero básico, que he visto en periódicos de todas las tendencias, oficialistas y opositores, hablar de eso. Y cuando en realidad con un poco de docencia, mirá, de acuerdo a la Convención del Mar, los derechos soberanos sobre pesca de los estados terminan en la milla 200. Más allá de lo que puedes hacer es dar una vuelta, patrullar, y que no se te metan a pescar adentro del mar territorial argentino o de la zona económica exclusiva. Totalmente. Coincido 100%. Digo, ¿qué querés? ¿Poner una especie de red gigante submarina para que los peces no pasen de la milla 201? Es imposible. Digo, lo que sí tenés que tener, creo que un poco también, y desde algunos sectores, la crítica hacia eso es que muchas veces se meten dentro del límite y no tenemos capacidad técnica nosotros para controlar eso. Eso ya es otro tema.
Pero es otro tema. Si vos, dentro del espacio territorial nuestro, que no tengamos los medios suficientes para hacer una disuasión o para detener, etcétera, etcétera, es otro cantar. Pero lo que se dice generalmente es, ¿cómo el Estado argentino no hace nada o no legisla sobre la milla 201? No se puede. No es mala voluntad. O sea, una cosa es dentro del Estado Nacional y otra cosa fuera del Estado Nacional. Totalmente, totalmente. Había quedado una pregunta colgada ahí de Liora. Sí, no, porque yo veo como dos temas grandes de esto que vos estás diciendo. Por un lado, bueno, está la estrategia y la lucidez de la persona que hace contenidos en aprovechar la parte de educar al soberano. En eso estamos de acuerdo. Por otro lado, tenés cada tanto algún logro para comunicar. Por ejemplo, impulsé tal proyecto de ley o tal política pública y se logró. Ahora, en el medio de todo eso, tenés un montón de no noticias relativas a justificar tu gestión para que no digan que te robás el sueldo. Entonces ahí es muy difícil esto de no terminar con la foto, aunque hagas parar o sentar, o que, digo, sobre todo en pandemia que parecían dos cuadraditos de Zoom y era muy difícil. Pero hay ahí como un montón de no noticias que son las que en definitiva pueden hablar de cómo vos vas tejiendo. Ahí para mí está como el contenido más difícil. Y la otra pata que me resulta muy compleja es el tema de la validación, porque ponele que vos, comunicador, en un momento X decís, esto es re estratégico sacarlo ya, pero va el funcionario, el legislador, a lo que sea, y entonces empieza, bueno, ¿quién me puede pegar con esto? ¿Quién me está pegando ahora? ¿Qué costo? Y hay como todo un pensamiento político del contenido que hace que también las redes de los funcionarios sean más complejas que un producto que puedo vender. No tengo dudas al respecto. El problema es, y te voy a plantear en términos brutales, ¿cuánto de comunicación estratégica o qué porcentaje de comunicación estratégica tenés y qué porcentaje de relleno de canelón tenés? ¿No? Porque en el fondo, esa no noticia ocupa el 80% de tus redes, o en algunos porcentajes más, y después si no, pero no sé, quiero darle un impulso, pero si apestan tus redes. Digo, ojo, también ahí hay que pensar, digo, como lo hablamos en uno de los slides de la clase pasada. A ver, lo digital no es todo, digo, hoy por hoy es la ventana más visible, es prácticamente como una especie de mini televisión permanente, básicamente porque la vemos desde este dispositivo, pero digo, no es lo único. Entonces, de alguna manera, yo también tengo que tener interacción permanente con los medios tradicionales, y tengo que tener apalancamiento con los medios tradicionales, sean locales, sean masivos. Digo, cuando vos planteás esta cuestión de, bueno, y esta decisión, ¿nos van a salir a pegar? ¿Quiénes nos van a salir a pegar? ¿Justifica que nos salgan a pegar? Digo, porque a veces también, por esta cuestión de decir, che, que no nos peguen, bueno, pero ¿quién no te pegue? A veces también que te peguen, o que te pegue determinado sector, es productivo, porque en el fondo estás tratando de llegar a un segmento que vos no estás pudiendo acceder, y a través de ese conflicto en tensión con otro segmento, vos entrás de repente a ese segmento que no estabas pudiendo entrar. Entonces, digo, en el fondo y sobre todo en pandemia fue muy complicado hacer un planteo de tu diaria, ¿no? Digo, también está mal que vos tengas que justificar por qué estás ahí y por qué te ganás el sueldo, digo. Esta cuestión, a ver, yo discuto mucho con muchos clientes y con muchos amigos y colegas de la política. Digo, en algún punto hay como una especie de sensación general que todos los funcionarios deberían trabajar gratis, que el presidente debería trabajar gratis. Digo, lo cual tiene ¿cómo te podría decir?
un metamensaje muy complicado, porque en el fondo si trabaja gratis es porque se la está llevando por otro lado, ¿no? Es complejo. Ahora, ¿por qué un secretario de Estado, y tengo amigos que son secretarios de Estado, y secretario de Estado nacional, digamos, trabajan 12, 14, 16 horas y están todo el tiempo conectados al celular y que los llaman de uno y se tienen que comer unos sapos brutales y o a veces hasta mayoritariamente es más la rosca que la gestión. Entonces la rosca les insume tanto tiempo que no pueden dedicarle el 100% a la gestión, o a veces están involucrados a la gestión y, no sé, sectores calientes o conflictivos como desarrollo social, como puede ser trabajo, como puede ser educación, están 12, 14 horas por un sueldo que alguien con un nivel de responsabilidad similar en el privado ganaría 4 o 5 veces más, ¿no? Entonces, también es complejo eso. Digo, un caso muy polémico que hoy le contestó a Expert y me reí muchísimo. Un caso muy polémico es el de... Ay, ahora se me fue el nombre. La legisladora, ¿cómo se me va a ir? Ofelia. No me salía. Ofelia Fernández. Digo, la piba representa a un sector de la sociedad. A mí me pareció, incluirla me pareció hasta estratégico para tratar de traer a los jóvenes a ese espacio político y darles representación a los jóvenes, lo cual me pareció acertado. En líneas generales, digo, si uno se deja llevar por los datos, parecería que trabaja más que algunos legisladores y presenta más cosas y hace más cosas que algunos legisladores que ya van por un segundo mandato. Digo, y sin embargo, es víctima del bullying permanente en las redes sociales, del periodismo. Digo, ¿por qué tiene que justificar Ofelia que gana plata por ser diputada? Si es lo normal. Digo, es muy complicado también, ¿no? El momento y el contexto político en el que vivimos. Entonces, a veces es medio difícil poder comunicar con cierta asertividad, tener contenidos interesantes, poder de alguna manera amplificar el conocimiento del ciudadano y establecer un vínculo casi docente con el ciudadano, pero lo peor es no intentarlo. Y el punto es que la gran mayoría ni siquiera lo intenta. O sea, se limitan a poner la diaria, entrando a la sala, entrando al recinto, entrando reunido, caminando, haciendo, visitando. Y llega un punto que termina siendo ese contenido un commodity y no estás llegando a los segmentos que querés llegar. No estás bajando el mensaje que querés bajar. No estás logrando el nivel de conversación que querés lograr. Bueno, eso pasa porque o no tenés estrategia o no estás respetando la estrategia. Digo, vos podés tener una estrategia fantástica hasta que de repente la dejaste usar. O si tenés una estrategia, también puede ser una estrategia errada, ¿no? Lo cual hace pensar que en ese momento, cuando decidís que la estrategia está errada, tenés que cambiar de estrategia. Y vamos a ver un poquito cómo pensar la estrategia. Y básicamente, uno tiene que pensar la estrategia en función de la investigación y de la investigación previa. Entonces, como yo les decía, si yo tengo algo quali, ok, veo qué de eso quali me puede aportar algo y empiezo a trabajar sobre ese flanco, ¿no? Entonces, de alguna manera yo tengo que tener un listado de causas y compromisos con los cuales hago que la población de alguna manera se involucre, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué tipo de perfiles? ¿Qué tipo de públicos? ¿Cuáles son la masa de votantes a la que me tengo que dirigir? ¿Cuál es la masa de votantes a la que me tengo que dirigir? ¿Cuáles son mis votantes? ¿Dónde los tengo que ir a buscar? Digo,
Obviamente que eso parte de una investigación. Digo, yo ahí también tengo que hacer un poco de inteligencia electoral, decir, bueno, a ver, ¿cuáles fueron mis datos electorales o cuáles fueron los datos electorales del partido en este territorio? Ok, hago la cuadrícula, veo los barrios, donde de alguna manera estuve cerca de ganar, donde ni siquiera puedo pisar porque no voy a ganar nunca, o si estoy muy justo, ahí empiezo a ajustar, digo, por ahí, si estoy muy justo y es un empate técnico y veo que la cosa históricamente, no sé, me remonto a las 3, 4 elecciones para atrás y veo que ahí no se mueve, que es prácticamente una batalla de trincheras. La batalla de trincheras, por lo general, cuando se hacían las trincheras, especialmente en la Primera Guerra Mundial, se avanzaban 1 o 2 centímetros en 6 meses. Digo, es un poco esquemático, pero avanzabas 5 metros, no es que avanzabas 1000 metros. La guerra de trincheras es una guerra de muchísimo, muchísimo desgaste. Entonces, en algún punto, cuando yo hago inteligencia electoral, veo que en la última elección estuvimos parejitos, y no se movió la aguja, digo, bueno, esto está como muy repartido. Entonces tengo que establecer en mi territorio, donde hubo focos mucho más volátiles del voto,